Facundo Campazo se exhibe en el Estrella Roja y yo aquí como madridista, lamentándome. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual, sí, de nuevo vamos a hablar de el que es el anhelo de casi todos los madridistas de la sección de básquet, al menos en este canal, que estaban muy ilusionados con pensar en que Facundo Campazo desde esta temporada pudiera jugar en el Real Madrid. Y la verdad, chicos, que viendo su baloncesto en Belgrado y con el Estrella Roja, y viendo partidos como el que hizo en el Palau Blaugrana ante el Barça con esos 24 puntos y jugando de manera tan fabulosa y tan dominante, pues estamos ante una situación que a mí me apena muchísimo, porque a Campazo el Estrella Roja le queda pequeñísimo y es ahora mismo un top 3 de bases dentro del nivel Euroliga. Le queda muy, pero que muy pequeñín jugar en un club bueno, con dinero, como el Estrella Roja, pero este tío tenía que estar, chavales, con nosotros en el Real Madrid, y que por desgracia, por cuestiones estrictamente económicas, fiscales y económicas en general, han impedido ver al base argentino esta temporada en el Real Madrid. Por suerte, y esto ya lo he hablado con Sergio Martínez, nuestro experto de básquet dentro del canal, y con amigos míos, tengo la esperanza y la línea optimista de que pueda jugar la próxima temporada con nosotros, porque además ya, si no es la próxima temporada, ya es un base con cierta edad y ya sería un poquito pillarle justo de edad para sacarle máximo jugo a su vuelta a Europa. Sigue siendo un base descomunal, sigue siendo un base con un carácter competitivo exquisito, sigue siendo un base, que en el básquet FIBA sigue haciendo auténticas diabluras y que en Europa sigue demostrando que muy poquitos pueden jugar a su ritmo defensivo-ofensivo y de creación constante de situaciones jugadas en el pick and roll, en el espacio liberado, en el aclarado, que es un jugador que sigue mejorando cuestiones de mano, de tiro, y que en cuestiones donde siempre ha sido dominante como el pase o lo que es la concepción del juego, pues es un jugador exquisito y que, como digo, sería primordial ficharlo en la 23-24 para ser nuestro base estrella de cara a la próxima temporada. Y sigo pensando que el Madrid va a pujar por él, que va a haber una situación de liberación económica de salir de la Estrella Roja fácil para él. Creo que son 50.000 euros lo que siempre se ha hablado. Creo que a nivel tributario va a tener unos beneficios si ficha este próximo mes en verano, en este mes de junio, cuando sea. Y que todo eso puede facilitar que esta vez la moneda caiga de cara y no de cruz como ha caído esta vez durante estos meses donde se ha estado viendo si finalmente Campazo iba a jugar en el Real Madrid. Un fichaje que será necesario, obligatorio para este Real Madrid. Y que, lo dicho, pues es una auténtica pena ver estos shows baloncestísticos que hace contra el Barça, contra todos los equipos. Ahí tenéis sus números en Euroliga ante los mejores equipos de Europa. En fin, mi gozo en un pozo de momento, pero con la media sonrisa de que cara a la próxima temporada podamos ver al Facu vestido de blanco y siendo un auténtico genio y un demonio de Tasmania para el resto de equipos.